A ver, continuamos, ¿no? Continuamos. Bueno, habíamos continuado sobre el fracaso de Diego del Magro, ¿no? ¿En qué batalla nos habíamos quedado? En la batalla, pues, ¿no? de las Salinas. ¿Qué pasó, pues, no, en la batalla de las Salinas? ¿No? ¿Qué pasó con nuestro personaje favorito? Bueno, cosas así. En la cual, algo que cabe destacar, que hubo una participación indígena también en la batalla de las Salinas. Miles de guerreros nativos se habían alineado en cada uno de los bandos. En disputa por un lado unos 5.000 cusqueños, encabezados por Pauyo Inca, proclamado Inca por Almagro, apoyaron a los almagristas. Por el otro, los chachapoyas, un número algo menor, apoyaron a los pizarristas. Sí, dentro de acá, aunque se imagine, profesor, ¿cómo puede haber gente que le creyeron a los españoles? Imagínate, porque también, digamos, los incas tenían sus enemigos, y como ustedes saben la famosa frase, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues ahí lo tiene. Y claramente lo tiene. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahí lo tienen prácticamente. No estoy mintiendo, ¿no? Pero es una, digamos, que así sucedió. Los incas tenían sus propios enemigos ahí mismo. No, no se inventaron. Ustedes saben que habían pueblos que habían sido conquistados por ellos y por eso. Eso es con respecto a la batalla de las Salinas. Ahora, vamos a irnos a otra batalla, ¿no? ¿Cuántas batallas hubo? A ver, ya hasta el momento se han mencionado tres. Ya, ponga bastante atención cuántas batallas menciono, porque de ahí viene, digamos, te va a preguntar por cuánto tiempo duró. ¿Ya ven? Acabo de mencionar la batalla de Pachachac, batalla de las Salinas. No como dicen, bueno, la disputa por el Cusco. La causa inmediata de la guerra entre Francisco y Diego de Almagro fue pues la posesión en sí del Cusco, de los incas. La capitulación de Toledo, ¿no? Firmada el 26 de julio de 1529. Sentó las bases jurisdiccionales de los territorios conquistados por Pizarro y Almagro. ¿No? A ver, siendo amplia respuesta por la Real Cédula. Por eso le digo, tomen datos importantes, porque ya, no, en ella se establece, a ver, por la Real Cédula después del 21 de mayo de 1534. En ella se establecían dos gobernaciones, tanto para Pizarro, ¿no? La gobernación de Nueva Castilla, como para, no, la gobernación de Nueva Castilla que comenzaba, ¿desde dónde comenzaba, se acuerdan? A ver, si lo mencioné. ¿Dónde comenzaba la gobernación de Castilla? De Nueva Castilla.
que comenzaba en el norte en el pueblo de Tenimpuya o Santiago, al norte del Ecuador, y se extendía 270 leguas, acuérdense ello, se extendía 270 leguas. Se extendía por no 270 leguas. Me acuerdo eso muy bien. A ver, ¿no? En ella se establecían dos gobernaciones. Para Pizarro, la gobernación de Nueva Castilla, que comenzaba en el norte, en el pueblo de Tenimpuyo o Santiago, al norte del actual Ecuador, y se extendía 270 hacia el sur. Y para Almagro, la gobernación de Nueva Toledo, que se extendía inmediatamente al sur de la Nueva Castilla, extendiéndose en 200 leguas. En teoría no debía haber problemas en determinar exactamente dónde terminaba la Nueva Castilla, dónde comenzaba la Nueva Toledo, pero estalló entonces la controversia. Mientras Almagro sostenía que las mediciones de las 270 leguas de la Nueva Castilla debía hacerse siguiendo las sinuosidades de las costas, con sus golfos y caletas, en cambio Pizarro sostenía que debía hacerse siguiendo la línea del meridiano. De acuerdo a la tesis de Almagro, la gobernación de Nueva Castilla terminaba al norte de Lima y de acuerdo a la de Pizarro, terminaba al sur del Cusco. Consultada la corona española, esta daría la razón a Pizarro, pero su resolución llegaría demasiado tarde. Convencido de su tesis, Almagro se dispuso a ocupar Cusco en 1535, alentado por sus partidarios. ¿Sí? ¿Pensaban que se iba a quedar así de brazos cruzados? ¿No? Dijeron, oye, Almagro, pero te están robando terreno. ¿En serio? ¿Sí? Ay, los españoles, ¿no? Convencido de su tesis, Almagro se dispuso a ocupar Cusco en 1535, alentado por sus partidarios. La guerra civil habría estallado. A ver, ¿no? A ver, la captura del Cusco y la batalla de Bancay, fundación de Chincha y negociaciones con Pizarro. En su trayecto hacia Lima por la costa del sur, Almagro fundó la villa de Almagro, en el valle de Chincha, a fines de agosto de 1537, con intención de convertirla en la capital de su gobernación de Nueva Toledo. Posteriormente, esa capital sería trasladada más al sur, a Sangayán, en la provincia de Pisco, actual región de Ica. En medio de los festejos de la fundación, Almagro se enteró de la huida de Gonzalo y de Alonso de Alvarado. Entonces pensó seriamente en ejecutar a Hernando Pizarro tal como lo venía aconsejando su lugarteniente Rodrigo Orgóñez, pero no lo hizo pues por entonces le llegaron unas cartas de Francisco Pizarro, invitándolo a solucionar pacíficamente el conflicto, lo cual aceptó. Ambos gobernadores se sometieron al arbitraje del fraile mercedario, Francisco de Bobadilla, y se encontraron en el pueblo de Mala, sur de Lima, el 13 de noviembre de 1537.
Se armó una discusión que terminó en un altercado. Finalmente, temiendo un atentado, Almagro montó su caballo y regresó a Chincha. Bobadilla quedó entonces en libertad de dictar su fallo en el litigio de inocencia de una de las partes, pero antes encargó hacer las mediciones correspondientes a unos pilotos de mar, luego de las cuales quedó convencido de que los pizarristas tenían la razón, que el Cusco no pertenecía a la jurisdicción de Almagro. Por ende, falló ordenando el cese de las hostilidades y obligando a Almagro a abandonar el Cusco y liberar a Hernando. Dicho fallo enfureció a los almagristas, quienes exigieron a su jefe que decapitara a Hernando, pero entonces intervino Francisco Pizarro, quien al ver que el fallo le era enteramente favorable y que no contentaría jamás a Almagro, astutamente sugirió acordar una tregua, aceptando que Diego de Almagro siguiera siendo gobernador del Cusco hasta la llegada de un emisario del rey Carlos I, quien ventilaría definitivamente el asunto. A cambio de esta concesión, suplicó a Almagro que dejara en libertad a su hermano Hernando, comprometiéndose a enviarlo a España antes de cumplirse 6 semanas, creyendo de buena fe en las promesas de su viejo socio de la conquista. Diego de Almagro aceptó y soltó a Hernando, lo que constituyó un grave error que le costaría la vida. Imagínense, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo murió cada quien? ¿No? Dirán, profe, ¿cómo murieron? Sí, porque ellos, digamos, o sea, fueron amiguitos, ¿no? Al inicio. Oye, vamos a invadir Perú. Ya, no, digo, perdón. Vamos a invadir Tahuantinsuyo, ¿no? Vamos a invadir Tahuantinsuyo. Pues bueno, así murieron los siguientes personajes. Tanto el Diego de Almagro como Pizarro. A ver. La guerra de las Solinas y la muerte de Almagro, en primer lugar. Acá es donde muere Almagro. Sí, Diego de Almagro. ¿Cómo muere él? En efecto, Francisco Pizarro, antes de retornar a Lima, en vez de ordenar a Hernando Pizarro viajar a España, lo mandó de retorno al Cusco, con el pretexto de someter a las fuerzas rebeldes de Manco Inca. En realidad, iba con el propósito de recapturar el Cusco, de manos de los almagristas, comandando una nutrida tropa de soldados leales a los Pizarro. Hernando avanzó a marchar forzada subiendo hacia la sierra. Almagro comprendió entonces que no le quedaba otra salida, sino la guerra, y enrumbó también a la sierra para defender lo que consideraba en su propiedad. Como se hallaba muy enfermo, posiblemente de sífilis, dejó la dirección de la campaña del lugarteniente Rodrigo Ordóñez, nombrado mariscal. Este ordenó a sus hombres que le hicieran fuertes en los pasos del Guaitará, actual región Huancavelica, una sierra alta y áspera donde pocos efectivos era factible impedir el avance de los pizarristas. Sin embargo, los almagristas descuidaron la defensa y Hernando logró, mediante un rodeo, ganar el otro lado de la sierra. Apenado por tal revés, Almagro y sus tropas enrumbaron a muchas forzadas hacia el Cusco para defenderla del avance pizarrista. Sin embargo, los hermanos Pizarro
no se dirigieron de inmediato al Cusco, sino que bajaron al valle de Ica, a fin de reabastecer y reanimar a sus tropas, muy afectadas por la altura. Francisco Pizarro, cuya edad ya no le permitía bregar una campaña militar tan exigente, se retiró a Lima, dejando en sus hermanos Hernando y Gonzalo la conducción de la guerra. Una vez listo, Hernando Pizarro reemprendió la marcha hacia el Cusco, tomó la ruta por Lucanas y Aymaraes y sin mayor contratiempo arribó a las cercanías del Cusco en abril de 1538. Un día antes, Almagro había entrado en la ciudad, preparando su defensa. Ambos ejércitos se encontraron a 5 kilómetros al sur del Cusco, el 6 de abril de 1538, en un lugar conocido como Cachipampa o la Pampa de las Salinas, por hallarse ahí una fuente de agua salada que los lugareños dejaban de encantar para obtener sal. Se libró la primera gran batalla de las guerras civiles, la batalla de las Salinas. Las tropas de Almagro fueron derrotadas, pareciendo en el campo el mariscal Ordóñez. Almagro, que en litera contempló los lejos la derrota de sus tropas, huyó al Cusco y se refugió en uno de los torreones de Sacsayhuamán, pero fue tomado prisionero por Alonso de Alvarado. Almagro, ya viejo y muy enfermo, fue juzgado y condenado a muerte. Pero como esta sentencia provocará vivas protestas en el Cusco, Hernando ordenó que lo estrangularan en su celda y que su cadáver fuera sacado a la plaza para ser degollado el 8 de julio de 1538. Se afirma que todo esto se hizo a espaldas de Francisco Pizarro, quien, enterado de la victoria de sus partidarios, había salido de Lima rumbo al Cusco, pero llegó cuando ya había sido ejecutado su viejo amigo y socio, sufriendo entonces una fuerte depresión, embargado tal vez de un sentimiento de culpa de no haber acudido a tiempo a salvarlo. ¿Fue Pizarro? No, no fue Pizarro, fue a sus espaldas, mataron a su socio. ¿Mm? A sus espaldas, mataron a su socio. Sí, imagínense la depresión que sufrió Francisco Pizarro al saber que a uno de sus socios lo mataron. No sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo se sentirían? ¿No? Pero ahí tú sabes que al morir, pues saben que al matar, bueno, uno de sus socios, va a ocasionar un revuelto hacia los almagristas, pues en la cual va a haber después el asesinato de Pizarro a manos de los almagristas. Asesinato de Francisco Pizarro. Diego de Almagro
tuvo un hijo del mismo nombre, con una india panameña, al que se conocía como el Mozo. Sí, Almagro el Mozo. ¿Se acuerdan que yo le dije, chico, por favor, si van a buscar Diego de Almagro, recuerden que hay papá, hijo, nieto y la próxima generación? Así como el famoso Hernando de Soto. Sí, ¿no? Si tú buscas a Hernando de Soto, ahorita actualmente te va a votar por el candidato, pero hay otro Hernando de Soto que fue uno de los conquistadores. Diego del Almagro el Mozo, de cuya tutoría se encargó el viejo capitán almagrista Juan de Rada, ambos se trasladaron a Lima, siguiéndoles el resto de los almagristas, que habían quedado sumidos en la pobreza por obra de los pizarristas. Fueron conocidos como los Caballeros de la Capa, pues se decía que tal punto llegaba su pobreza que tenía que compartir una sola capa. Estos almagristas se cansaron de esperar al juez de la corona. Había prometido enviar para dirimir en la disputa entre los conquistadores y juraron entonces hacer justicia con sus manos, vengando la muerte de Almagro el Viejo, encabezados por Rada. Asaltaron el palacio de gobierno y dieron muerte. ¿A quién creen? ¿A quién creen que dieron muerte? A ver, ¿quién mató, no? A Pizarro, pues. Dieron muerte a Francisco Pizarro el 26 de junio de 1541, de una estocada en el cuello. Murió en el cuello. Sí, aunque esto no lo último por completo. Se sabe que el almagrista Martín de Bilbao lo acabó de un jarronazo en la cabeza. Cabe señalar que el mozo no participó personalmente de este atentado, pues Rada no quiso que sufriera riesgos. La hija que se refiere Ciesa de León es Francisca, hija del conquistador con doña Inés Guaylas, hermana de Atahualpa. ¿No? El marqués de haber recibido muchas heridas sin mostrar flaqueza ni falta de ánimo, cayó muerto en tierra, nombrando a Cristo nuestro Dios. No fue casado, tuvo, en señoras de este reino, 3 hijos y una hija. Cuando murió, había 63 años, 2 meses. Tenía 72 años y sí, así sucedió. Tal como mataron a Diego de Almagro, mataron después a Francisco Pizarro. Guerra entre Almagro el Mozo y Cristóbal Vaca de Castro, conocido como la Guerra de Chupas, y muerte de Almagro el Mozo, el joven. Sí. Muerto Pizarro, los almagristas nombraron a Diego de Almagro el Mozo como gobernador del Perú y se levantaron contra la autoridad del enviado del rey de España, Cristóbal Vaca de Castro, que llegaba por entonces en calidad de juez comisionado y gobernador del Perú. Este personaje demoró su arribo al Perú y para fines de 1541 se hallaba todavía en Quito. Enterados de la inminente llegada del representante real, se sublevaron Pedro Álvarez Holguín en el Cusco y Alonso de Alvarado en Chachapoyas, sumándose ambos al bando del rey. Ante tal panorama, Almagro, el Mozo y los suyos abandonaron Lima y se adentraron a la sierra para contener a Pedro Álvarez Holguín y organizar la resistencia contra Vaca de Castro. Con ellos iba Juan de Rara como capitán general, pero este se enfermó en Guarochirí, siendo entonces reemplazado por García de Alvarado y Cristóbal de Sotelo. Los almagristas continuaron su marcha y llegaron a Jauja. De allí, Almagro el Mozo envió a García de Alvarado en búsqueda de Pedro Álvarez Holguín,
para impedir que bajara a la costa y se uniera con Alonso de Alvarado. Pero García de Alvarado fracasó en la misión de escabullérsele dicho jefe realista. Almagro lo destituyó entonces, proclamándose él mismo como único capitán general y nombrando a la vez como maese de campo a Cristóbal de Sotelo. Esto dolió mucho a García de Alvarado, quien esperó la oportunidad de vengarse. Por entonces falleció Juan de Rara, lo que significó un rudo golpe para el bando almagrista, pues hasta entonces había sido el verdadero conductor y cerebro del grupo. Los almagristas pasaron luego a Huamanga, donde fabricaron cañones, labor que dirigió el artillero Pedro de Candía. Hicieron también contactos con Manco Inca para buscar su alianza. Reemprendieron luego de la marcha hacia el sur y arribaron finalmente al Cusco, donde Almagro fue recibido apoteósicamente, confirmándosele como gobernador de Perú. Mientras tanto, Vaca de Castro llegaba al Perú, pasando por Piura y Trujillo. En Huaraz se le unieron Alonso de Alvarado y Pedro Álvarez Holguín, con su respectiva fuerza. Luego ingresó a la ciudad de Lima el 7 de agosto de 1542, donde sin embargo estuvo poco tiempo. Se trasladó a Jauja, donde se había reunido todas las fuerzas leales al rey, que sumaban unos 500 hombres. Entre ellos se contaban, como los más fervorosos militantes, los pizarristas, que, que deseaban vengar al marqués Francisco Pizarro. Ante todos ellos, Vaca de Castro se proclamó gobernador del Perú y capitán general del ejército realista. Del otro lado, en Cusco, Almagro el Mozo tuvo que enfrentar las disensiones entre sus mismos oficiales. García de Alvarado mató a Cristóbal de Sotelo en venganza por viejas rencillas. A su vez, García de Alvarado, quien planeaba asesinar a Almagro el Mozo y pasarle al bando realista con todo su ejército, fue asesinado por el mismo Almagro. Vaca de Castro inició una lenta marcha rumbo a Huamanga. Almagro el Mozo no quiso esperarlo en el Cusco y partió con su ejército a su encuentro. ¿No? Almagro el Mozo no quiso esperarlo en el Cusco y partió con su ejército a su encuentro. En el trayecto recibió constantemente informaciones de los movimientos enemigos. ¿No? Por intermedio de los chasquis de Manco Inca. Este obsequió a Almagro numerosas corazas y armamentos españoles, que guardaba como trofeos de la sublevación. Reforzado así y con buen ánimo, Almagro el Mozo continuó su marcha ordenadamente. A inicios de septiembre de 1542, arribó a Vilcas, actual región en Ayacucho, donde se hizo fuerte. Al campo real llegó la noticia falsa de que Almagro salía de Vilcas, lo que alarmó a Vaca de Castro, quien apresuró la entrada a Huamanga, desplegando su ejército y artillería para defenderla, pero los almagristas no se movieron de Vilcas. Mientras tanto, los soldados de Manco Inca
atacaban a los rezagados del ejército real mediante la táctica de guerrillas. Fueron contenidos por los guerreros chachapoyas y los micmas de Huamanga, valiosos aliados indios del bando realista. Por entonces hubo correspondencia entre Almagro el Mozo y Vaca de Castro fechada en Vilcas, el 4 de septiembre de 1542, por la cual el primero exigía que le reconociera la gobernación de Nueva Toledo, a la que tenía derecho por herencia de su padre. Vaca de Castro rechazó tal exigencia. No obstante, el mozo estuvo dispuesto a continuar las negociaciones hasta que decidió suspenderlas al enterarse que el visitador realizaba otras conversaciones paralelas con oficiales almagristas para empujarlos a la traición. Esto molestó tanto a Almagro que quien al fin quedó convencido de que no tenía otra opción sino las armas. El 13 de septiembre de 1542, Almagro, el mozo, y sus tropas abandonaron Vilcas. Al día siguiente llegaron a Pomacoche, donde descansaron. Luego pasaron a Sachabamba, donde pasaron la noche. Su encuentro con las tropas Vaca de Castro se produjo en la llanura de Chupas, muy cerca de Huamanga. El 16 de septiembre, allí se libró la batalla de Chupas, y en la cual, ¿no?, una de las más sangrientas guerras civiles, los almagristas contaban con una numerosa artillería que causó estragos a las fuerzas realistas, ¿no? A ver, pero de entre estas surgió la figura del sargento Francisco Carvajal, que se quitó las armaduras y desmontando, se lanzó al ataque alentando a voces a los suyos. Esta actuación decidió la victoria sobre los almagristas, quienes se desbandaron y huyeron. Almagro el Mozo pretendió asilarse con los incas de Vilcabamba, pero fue capturado y trasladado al Cusco, donde fue juzgado y condenado a muerte como traidor a la corona, afrontando con valentía y entereza la decapitación. Imagínense, F por Almagro el Mozo. Le duró tan poco el poder. Muere en la batalla de Chupas. Ah, a ver, la tarea va a ser la siguiente, ¿no? Relacionar guerra entre Pizarro y Almagro. ¿En dónde sucedió? Caquijahuana, Chupas, Añaquito o Las Salinas. La guerra entre Gonzalo Pizarro y la Gasca. ¿En dónde sucedió? Guerra entre Almagro, el Mozo y Vaca de Castro. La acabo de mencionar. La acabo de mencionar. Guerra entre Gonzalo Pizarro y Blasco Núñez de Vela. Marca verdadero o falso. Diego de Almagro fue ejecutado por orden de Francisco Pizarro. ¿Verdadero o falso? A ver, acuérdense, le acabo de decir. Lo acabo de decir, fíjense bien, lo acabo de decir. Francisco Pizarro fue asesinado el 26 de junio de 1541. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿verdadero o falso? Fíjense bien, acuérdense, acuérdense, acuérdense. Lo acabo de decir.
lo acabo de decir. ¿Ya? Pedro de la Gasca gobernó el Perú a la muerte de Gonzalo Pizarro. ¿Verdadero o falso? A ver, Pedro de la Gasca gobernó el Perú a la muerte de Gonzalo Pizarro. ¿Verdadero o falso? Carlos V repartió los territorios entre Pizarro y Almagro. Uy, eso lo mencioné al inicio. Fíjense bien. Lo mencioné al inicio. Acuérdense nada más. A ver, acuérdense, acuérdense. Ya, a ver. Eh, Siguiente pregunta. ¿Qué gobernaciones se crearon a causa de las reparticiones? ¿Qué gobernaciones se crearon a causa de las reparticiones? Ya. Colorea la parte de territorio que le corresponde a Francisco Pizarro y a Diego de Almagro. Colorea la parte del territorio que le corresponde a Francisco Pizarro y a Diego de Almagro. Digamos, en caso del profesor, puede repetir, ¿no? Sí, no hay problema, digamos. ¿Se acuerda que le correspondía solo 200 leguas? ¿Desde dónde? Desde Colombia hasta 220 leguas, si no me equivoco. Ya. ¿Hasta dónde? Fíjense bien. Porque este le pertenecía por dominios de Portugal. ¿Cuánto tiempo duraron las guerras civiles entre los conquistadores? ¿Cuánto tiempo duraron las guerras civiles entre los conquistadores? A ver, les mencioné por tiempo. Espero que la hayan anotado. Espero que la hayan anotado, ¿no? ¿Qué consecuencias trajeron las guerras civiles? ¿Qué consecuencias trajeron las guerras civiles? ¿Quiénes asesinaron a Francisco Pizarro y por qué lo hicieron? Por si acaso no fue Almagro el Mozo, por si acaso, eso sí, no fue Almagro el Mozo. Sí, el hijo de Diego de Almagro, no fue él, fueron otros. Le habrán dicho, pero no, no, preferible que no te ensucies de la mano. A ver, todas esas preguntas ustedes lo encuentran en el libro, ¿no? Lo encuentran en el libro de segundo, en el libro que les han brindado. Si en caso no tienen libro, díganos para poder enviarlo. Las tareas, digamos, háganlo y lo suben al Classroom mismo. La tarea número 2 está en el Classroom. ¿Ya? Van a tener tiempo todavía para desarrollar todas esas actividades. Las tareas están plasmadas en el libro. Ya van a tener todavía estos 2 días para desarrollarlo y enviarlo. ¿Ya? Ese tiempo van a tener ustedes para poder enviarlo. ¿Ya? Tanto por Classroom o por correo. Eso sí, tanto por Classroom o por correo. ¿Ya? Van a tener el tiempo adecuado. Nos estamos viendo para la próxima semana.
a partir del lunes. Cuídense, chicos, que la pasen bien. ¿No? Bonito fin de semana. No se olviden que tienen ya actividades pendientes. Nos vemos.